reflexionar la lección número 11 del quinto año, la autoridad en función del servicio. La doctrina social cristiana marca sus deberes al Estado y al gobierno. Iniciamos la lección pidiendo al Señor su gracia para comprenderla. Empiezo reflexionando el título de la lección, ya que por bastante tiempo he pensado que el Estado he pensado como una sola cosa al Estado y al gobierno, pero el título de la lección nos dice que no es así. Buscando las diferencias, tenemos que el Estado son las instituciones permanentes del país y el gobierno son las personas que trabajan en el Estado. Por esa razón se dice que el gobierno está al servicio del Estado. Con esto nos debe quedar algo claro, que si el gobierno falla, son las personas las que fallaron, son las personas que no cumplieron bien sus funciones dentro del Estado. Cuestión importante porque confundimos estas palabras, ¿no? Pensamos que a lo mejor, hablando por mi país, México, a veces pensamos que son las leyes las que fallan, pero con este significado no son las leyes las que fallan, sino que es el gobierno, son las personas que deben de ver que estas leyes se cumplan, las que fallan. Otra cuestión que hay que quedar claro antes de comenzar la lección es que cuando hablamos de Estado implica el gobierno, pero cuando se habla de gobierno no necesariamente se habla de Estado. Es decir, si hablamos de Estado, forzosamente estamos hablando del gobierno, de las personas que trabajan en estas instituciones. Pero si se habla de gobierno, nada más se habla de las personas, no de las instituciones. Con todo esto ya más o menos podemos comprender que el Estado es el encargado de ordenar el país, pero esta función de ordenamiento cae en manos del gobierno. Dicho de otras formas, las instituciones velan por el país y el gobierno debe de hacer funcionar estas instituciones, de forma que la prosperidad y el progreso de las naciones broten de forma natural, de forma orgánica. Para esto se nos dice que es necesario cuidar y observar la rectitud de las costumbres, las familias, la observancia de la religión y justicias, la distribución equitativa de los bienes públicos, el progreso industrial y del comercio, la agricultura y otros factores que ayuden a mejorar la calidad de vida de la sociedad, del pueblo, del país. Dicho en otras palabras, el Estado debe de velar por el bien común buscando nuevas formas para que sus ciudadanos tengan un mejor bienestar. Estas palabras van dirigidas para que el Estado vea por la clase obrera, pero también el Papa menciona que el Estado no puede olvidarse de los empresarios, teniendo en cuenta que ambos son ciudadanos del país y se debe de velar por los dos. Por otro lado, y de suma importancia, la clase trabajadora usualmente es la mayoría en el país. Por esta razón hay más exigencia hacia el Estado de ver por la clase trabajadora. Menciona el Papa que de no hacerlo se violaría el principio de justicia de dar a cada uno lo que es suyo. También hay que comprender que los ciudadanos tienen obligaciones para con la sociedad, para el Estado, pero esas obligaciones deben de ser conforme a la posibilidad de cada uno de ellos. Incluso el Papa menciona que existen diferencias entre los ciudadanos, entre obligaciones que son necesarias para que la sociedad pueda existir. Para ejemplificar, los impuestos que pagan los altos empresarios son muy necesarios para que el país pueda coexistir. Por eso se le deben de exigir. Por esta razón es necesario que exista en el gobierno personas que se dediquen a la administración de los bienes de la sociedad, así como de asuntos legales, civiles y militares para que el país siga avanzando. Estas aportaciones que hacen dichas personas son de suma importancia e incluso admiración por parte de la sociedad, por el hecho de que están al frente del bien común de la nación. Pero ellos deben de ver por la clase trabajadora, ya que son la mayoría del país, son los que proveen de la riqueza nacional a un país. Por esta razón, el gobierno debe de apoyar a la clase trabajadora con la finalidad que tenga una calidad de vida justa. Al mismo tiempo, los programas que apoyen a la clase trabajadora deberán de vigilarse y cuidarse, pero también tengan presente que estos programas sean justos para los demás. Como se mencionó,
deben de ver por el bien común, pero además garantizar que todos tengan lo mínimo para subsistir. Al mismo tiempo es deber del individuo velar por su propiedad privada. El Estado no debe de oprimir este punto, por lo que el gobierno debe velar siempre por el bien y salud de la comunidad. Nada más para aclararlo, cuando hablamos de esta salud, que se refiere es el bienestar de la sociedad. No solamente nos vamos a quedar con salud del cuerpo, sino todo: salud, economía, propiedad privada, trabajo, etcétera, de la sociedad. Un deber muy grande. El hecho de que sea grande es porque en primer lugar se ve por el bienestar de la sociedad, por el bien común, y en la mayoría de los casos estos gobiernos fueron elegidos por la sociedad para velar por el bien del país. Hay que recordar otra vez las palabras: al que se le da se le exige, y al que se le da más se le exigirá más. Desde el punto de vista cristiano, son personas elegidas por Dios para cuidar, administrar y velar por toda una sociedad. Por esta razón, el gobierno tendrá que velar por aquellos que tengan necesidades básicas y asegurar la integridad de sus ciudadanos. Este velar de las necesidades básicas es necesario que también se cuide la propiedad privada. En este punto se nos dice que si hay una cuestión, una disputa por alguna propiedad privada, pues el Estado debe de intervenir para dar una solución a este problema acorde a la justicia civil del país, pero también tiene que velar por la clase trabajadora. Como se menciona, la intervención del Estado es acorde a las leyes del país, buscando una solución al problema planteado y viendo por la clase trabajadora, ya que ellos, a diferencia de los ricos, necesitan la tutela, el apoyo y el consejo del Estado. También se menciona que esta intervención velará por el bien común, pero en cuestiones individuales se debe de ver por quien más lo necesita. Por dar un ejemplo, no es lo mismo poner una multa de 1 millón de pesos a un empresario que a la clase trabajadora. Como lo mencionamos, uno de los cuidados que se debe de tener está en la propiedad privada. Por ello, el Estado deberá siempre velar por ella y evitar actos de rapiña donde, en busca de la justicia, le quieran quitar la propiedad a la clase trabajadora. El documento nos dice que esto debe de ser el último recurso a utilizar. Dentro de esta propiedad privada, pues tenemos la remuneración justa de los trabajadores, ya que con ella el trabajador puede adquirir su propiedad privada, ya que es el origen de la propiedad privada. Se menciona que es un punto importante porque puede ser motivo para que los trabajadores inicien una huelga, con lo cual no solo se perjudican los trabajadores y el patrón, sino también a los comercios cercanos al lugar del trabajo, sin mencionar que las huelgas pueden ser motivo para originar actos violentos. Por ello es que la oportuna intervención del Estado es necesaria. La espiritualidad, otra cualidad del hombre que el Estado debe de cuidar, medio por el cual el hombre cumple sus deberes para con Dios, y más importante, medio por el cual el hombre busca su perfeccionamiento. Por ello, el Estado deberá respetar la libertad de religión de las personas. Un punto importante en esta libertad es el descanso. Como sabemos, Dios descansó en el 7º día después de la creación. Además, mandó a santificar el sábado, por lo que el día de descanso deberá de ser respetado por el patrón, y el Estado asegurar que esto se cumpla. Así nomás haciendo un paréntesis, creo que en Estados Unidos hubo un juicio, se llevó a cabo un juicio por esta cuestión de que la persona era judía. Entonces él amablemente le pidió a su patrón el sábado, porque es lo que en su religión le piden, descansar y santificar el sábado. No se lo dieron, se fue a juicio y al parecer ganó. Por eso a nosotros se nos da el domingo, porque bueno, en su momento
México era en gran parte católico y se nos daba el domingo, puesto que es nuestro día de culto. Por eso nos dice el Papa que el día de descanso deberá de ser respetado por el patrón y el Estado asegurar que esto se cumpla. Otro punto a tratar sobre el trabajo es la relación que debe de haber entre el trabajador, la condición física y el descanso. No es el mismo esfuerzo físico que requiere un profesor, una secretaria o un minero para llevar a cabo su trabajo, por lo que el tiempo de descanso deberá estar acorde a las exigencias físicas del mismo trabajo, así como las jornadas de trabajo. Para aclarar, repito, esto se escribió por la situación de la época, no quiere decir que la mujer se dedique exclusivamente al hogar. En la actualidad sabemos que no es así. La mujer tiene las mismas oportunidades que tiene un hombre para el desarrollo profesional y laboral. Además, existen casos donde el hombre es quien se dedica al hogar y la mujer es quien sale a trabajar. Punto que nos quiere remarcar el Papa en este enunciado es que el descanso y las jornadas laborales deben de estar acorde a las exigencias físicas del propio trabajo, así como de cuidar que las personas que no estén adaptadas para realizar el trabajo, así como de cuidar que personas no aptas para el trabajo lo realicen, puesto que esto degrada muy rápido la salud física de las personas. Aquí también hay una responsabilidad por parte nuestra de no solicitar un trabajo en el cual se ponga en riesgo nuestra salud. Finalmente, la lección habla acerca del salario del trabajador, lo cual en primer lugar es un acuerdo entre el trabajador y su patrón, pero por esto mismo ambos tienen la libertad de aceptar o rechazar el acuerdo. Dicho de otra forma, el trabajador que busca trabajo, al conocer su salario, tendrá la opción, la libertad de aceptar el trabajo o no. Al mismo tiempo, a lo mejor un trabajador pide un aumento de salario a su patrón y él decidirá si es justo o no. Después de aceptarlo, tanto el trabajador como el patrón deberán cumplir el acuerdo. Uno trabajar y el otro pagar el salario. Lo que también se debe comprender es que el trabajador acepta el salario para satisfacer sus necesidades materiales, alimento, casa, vestido, y el patrón al mismo tiempo debe estar consciente de ello para así poder establecer un salario justo. Establecidos los acuerdos, pues lo único que queda es que el trabajador realice sus funciones y el patrón pague el salario correspondiente a tiempo. No debe de pasar que aquella persona que no trabajó exija la remuneración acorde como si hubiera trabajado, y por otra parte que el patrón se niegue a pagar lo correspondiente, lo justo al trabajador. En estos casos se nos dice que el Estado puede intervenir para que los acuerdos se cumplan. Con esto terminamos la lección, hermanos, agradeciendo al Señor su misericordia que todos los días derrama en nosotros, pidiendo por las intenciones de cada uno de ustedes y por más trabajos justos en nuestra sociedad, pidiendo también por los enfermos, los necesitados, los solitarios, por las almas del purgatorio de nuestros familiares y por aquellas almas que más lo necesiten. Luz y sal, hasta luego.